hablar acerca, hoy voy a hablar acerca de los métodos de demostración. Hay varios métodos de demostración, pero hoy solamente me voy a enfocar a unos específicamente. Primero está la prueba directa. Esto ya lo hemos trabajado anteriormente, pero voy a hacer un breve repaso ante esto. Y es el método que se parte que H es verdadera y por medio de las reglas de inferencia y las leyes lógicas, axiomas, definiciones y probablemente otros resultados o teoremas ya probados, se deduce que C es verdadero. Un modelo para este es, y por ejemplo en el caso de que yo tengo que la hipótesis es H y hay que demostrar, y esta va a ser la abreviatura de hay que demostrar, C, se supone siempre el antecedente como verdadero. Entonces comienzo diciendo que H es verdadero, que va a ser mi hipótesis. En el caso de ya la parte de la justificación donde yo voy a utilizar ya la implicación, y haciendo esa parte de la justificación yo voy a llegar hasta n más 1 llegando a comprobar que C es verdadero para todo n, ¿verdad? En el caso de la prueba de contradicción, si se quiere probar la proposición C, se asume que es falsa, o equivalente, la negación de C es verdadera, y si se logra probar que se contradice con alguna de las premisas, leyes u otros teoremas ya probados, se concluye que C no puede ser falsa, y que por el principio del tercero excluido debe ser verdadera. Este es un método que se muestra en la parte gris, donde dice hipótesis H, y se asume que es verdadera, pero no se usa. Ahora hay que demostrar, en el caso de que tengamos la conclusión que sea C, por el método de contradicción, nosotros vamos a pensar, a hacer la negación de lo que nosotros tenemos que demostrar. Entonces, si es C, vamos a colocar la negación de C y vamos a asumir que es verdadero. Entonces, utilizando los axiomas o teorías se obtiene la siguiente deducción. Comenzamos siempre con la negación de la conclusión. Y pues esto lo vamos a asumir como verdadero. Y vamos a colocar algunas proposiciones hasta llegar a encontrar que tenemos una negación en H, que es lo que nosotros tenemos en la hipótesis. Pero como nosotros logramos ver que tenemos H y no H, entonces por contradicción se va a hacer esa demostración. O sea que en el caso de acá la conclusión es verdadera porque hay una contradicción al hacerla por negación. Ahora en el caso de la prueba por reducción al absurdo, en este se usa la hipótesis y la negación de la conclusión para obtener el absurdo, es decir, una proposición que es falsa. Cuando se realiza una prueba utilizando la reducción al absurdo, se suele seguir el siguiente método. Entonces, en el caso de acá, la hipótesis H se asume que es verdadera y se va a usar. Ahora, en el caso de lo que nosotros tenemos que demostrar es C, pero vamos a hacer lo mismo que en la parte de la contradicción, o sea que vamos a negar nuestra conclusión y vamos a decir que es verdadera. Entonces, la negación de C y H, como las dos se tienen que utilizar, van a ser verdaderas. Y esa va a ser una adjunción de la hipótesis. Utilizando axiomas, definiciones y teoremas, podemos llegar a esta situación. Llegaríamos comenzando asumiendo que esto es verdadero. Y pues con el proceso inductivo, nosotros llegaríamos a decir de que nos llegaría a quedar una contradicción señalándonos que esto es falso. Entonces, como la contradicción es falsa, entonces por reducción al absurdo, pues llegaría a decir que C es verdadero. Vamos a hacer algunos ejemplos. Lo que sí es de que, tomando esto del texto de introducción a la matemática discreta de Murillo, vamos a asumir el siguiente ejemplo. Dice sea un conjunto de números reales que cumple las siguientes proposiciones y axiomas. Entonces tenemos axioma 1, 3 pertenece a A, axioma 2, X pertenece a A, y esto implica que
3 por x más 1 pertenece a A. Y el axioma 3 dice que x pertenece a A y que y pertenece a A. Esto implicaría que x más y también va a pertenecer a A. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. En el caso del primero, voy a hacer por el método directo para que ustedes puedan observar cómo es que se haría este ejemplo. Bueno, entonces tomando este ejemplo, voy a comenzar diciendo que 3 va a pertenecer a A, y esto implica a que 16 pertenezca a A. Entonces voy a comenzar con estos axiomas. Entonces lo que vamos a colocar es la primera parte, y es lo que vamos a utilizar en la parte de lo que se está queriendo enseñar. La hipótesis, primero vamos a señalar cuál es nuestra hipótesis, y nuestra hipótesis es que 3 pertenece a A. Y lo que nosotros queremos demostrar, que eso se utiliza una abreviatura que es, hay que demostrar, HQM, que es la abreviatura que vamos a utilizar, que 16 pertenece a A. Entonces, como lo vamos a hacer por el método directo, voy a comenzar con esta parte. Entonces, 3 pertenece a A. Y esto va a ser la premisa número 1. Ahora, en el caso de lo siguiente, pues, si nosotros nos damos cuenta en el axioma, tenemos, si 3 pertenece a A, o sea, si este valor pertenece a A, entonces 3x más 1 también va a pertenecer a A. Entonces 3 por 3 más 1, que esto nos daría 3 por 3 es 9, más 1 es 10. Entonces esto también va a pertenecer a A. Y esto va a ser prácticamente el axioma número 2, que es lo que estoy colocando de lo que acabo de poner en este momento. Entonces aquí voy a poner los pasos, y estas son las razones, los que voy colocando a mi mano derecha. Entonces, si continúo con la tercera parte, puedo colocar que 10 pertenece a A y que 3 pertenece a A. Eso va a ser por una adjunto al axioma 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es por esto. Y estoy colocando adjunto el axioma 1. Entonces, con esto ya llego a decir de que se cumple por el conectivo y. Y pues en el caso de utilizar esto, yo podría hacer el axioma 3, ya que dice si x pertenece a A y y pertenece a A, entonces x más y va a pertenecer a A. Entonces la suma de estos dos, que es 10 más 3, serían 13. Esto va a pertenecer a A. Y esto va a ser por el axioma número 3. Y puedo continuar nuevamente con el paso número 5. En el caso podemos utilizar el adjunto del axioma 1, que si yo tengo que 13 pertenece a A y que 3 pertenece a A, entonces por adjunto al axioma 1, entonces puedo sumar nuevamente utilizando el axioma 3, que me daría que 16 pertenece a A por el axioma 3. Entonces, si ustedes observan, llegué a demostrar hacer esta demostración por el método directo. Ahora, en el caso de que yo quiera hacer por contradicción, vamos a hacer el siguiente ejemplo. 12 pertenece a A, y esto implica que 3 pertenece a A. Entonces esto lo vamos a hacer por contradicción.
entonces nuestra hipótesis, aquí dice que 12 no pertenece a A y 3 no pertenece a A, por contradicción. Entonces nuestra hipótesis aquí va a ser que 12 no pertenece a A. Pero como hablamos en la parte de la contradicción, acá dice se asume verdadera pero no se usa. Y lo que nosotros tenemos que demostrar, la abreviatura que utilizamos es HQM, es que 3 no pertenece a A. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a negar nuestra conclusión. Entonces nuestra conclusión va a ser que 3 pertenece a A. Y esto lo vamos a colocar por una hipótesis hipotética, la podríamos colocar así. Y lo que vamos a hacer a partir de acá, pues empezar a construir hasta llegar a demostrar que hay una contradicción. Y si eso es una contradicción, entonces podemos decir que el valor de 3 pertenece a A. Entonces podemos comenzar con idempotencia, colocando 3 pertenece a A y 3 pertenece a A por idempotencia. Y pues al momento de sumar esto, pues llegaríamos a lo siguiente. Utilizando el axioma 3, 3 más 3 es igual a 6 y esto pertenece a A. Y esto sería adjunto del axioma 1. Bueno, nuevamente podríamos llegar a decir de que 6 pertenece a A y por idempotencia agregar otra vez que 6 pertenece a A. Y llegar nuevamente a la parte de que podemos sumar estos dos. De que 6 más 6 es igual a 12 y esto pertenece a A. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el caso de acá que 12 pertenece a A, estoy llegando nuevamente a una contradicción. Al decir que 12 pertenece a A y que 12 no pertenece a A. Entonces esto es una contradicción. Y porque se contradice, entonces yo estoy demostrando que realmente se cumple la proposición y 3 no pertenece a A. Entonces, por contradicción se hizo esta demostración. Ahora hay una situación que en el caso de acá, como tenemos que 3 no pertenece a A y tenemos en el axioma que 3 pertenece a A, entonces podríamos hacer una demostración diciendo que esta no tiene validez porque no llegaríamos a demostrar esta parte también. Entonces aquí estamos invalidando esta demostración. Bueno, cambiando los axiomas para un nuevo ejemplo, acá me dice si 5 pertenece a A y el axioma 2 dice si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y pertenece a A. Entonces nos dan esta proposición para hacer su demostración. Entonces tenemos la hipótesis. La hipótesis es que 13 no pertenece a A. Y en el caso de lo que hay que demostrar es que 4 no pertenece a A. Entonces esto lo vamos a hacer por el método de contradicción. Entonces comenzaríamos negando la conclusión, y la negación de la conclusión es de que 4
pertenece a A. Eso sería lo primero que haríamos. Y pues podemos utilizar la idempotencia en este caso nuevamente. 4 pertenece a A y 4 pertenece a A. Y esto va a ser por idempotencia. Entonces este sería nuestro paso 1, nuestro paso 2. Podemos colocar un paso 3 diciendo, ya que tenemos el axioma 2 que dice que si tengo que X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y pertenece a A, entonces podemos sumar estos dos valores y 4 más 4 nos da 8 y esto pertenece a A. Y esto va a ser adjunción del axioma 1. Miremos en el paso número 4, vamos a tomar este valor ya que estamos diciendo que 8 pertenece a A y también que tenemos en el axioma 1 que 5 pertenece a A. Entonces esto puede ser por el axioma adjunto del axioma 1. Aquí había puesto esto sería por el axioma 2, perdón. Esto sería por axioma 2. Que aquí tenemos la suma. Ahora, en el caso de acá, este sí sería adjunto del axioma 1. Que ya estamos colocándole el axioma 1 acá. Ahora, nuevamente podemos llegar al paso número 5. Y aquí podemos pensar nuevamente en el axioma 2. Donde podemos sumar estos dos valores. De que 8 más 5 nos dan 13 y esto pertenece a A. Entonces aquí llegaríamos a una contradicción, se contradice en este caso porque no puede haber que 13 no pertenezca a A y que 13 pertenezca a A. Entonces esto es una contradicción. Por lo tanto, podemos concluir que 4 no pertenece a A, porque se está demostrando por contradicción. Y por último voy a hacer una demostración por reducción al absurdo, que sería lo último que voy a explicar. Vamos a colocar el ejemplo, si 5 medios pertenece a A, entonces 4 quintos no pertenece a A. Entonces, en el caso de reducción del absurdo, bueno, siempre comenzamos señalando cuál es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es de que 5 medios pertenece a A y lo que hay que demostrar o hay que mostrar es que 4 quintos no pertenece a A. Entonces, lo primero que vamos a hacer es suponer la contradicción de esto que tenemos acá, que sería 4 quintos pertenece a A. Este sería nuestro paso número 1 y esa sería la negación de nuestra conclusión. Entonces, en el paso número 2 podemos colocar lo siguiente, de que, por ejemplo, si nosotros miramos el axioma 2, dice si X pertenece a B y Y pertenece a B, entonces X por Y pertenece a B. Entonces vamos a utilizar el axioma adjunto a lo que nosotros tenemos en la hipótesis. Entonces vamos a poner 4 quintos pertenece a A y 5 medios pertenece a B. Perdón. Híjole, es que aquí estábamos colocando A, pero los valores, ya que el axioma está diciendo B, entonces vamos a colocar B. Solamente para seguir con la idea inicial. Entonces, acá 4 quintos pertenece a B. Estamos hablando ya de un conjunto distinto. Muy bien. Entonces, en el caso de acá,
dice, comenzamos negando la conclusión. Y si ustedes observan el modelo que se utiliza en la reducción del absurdo, es que negamos la conclusión, pero también utilizamos una adjunción de la hipótesis. O sea que tomamos la negación y la hipótesis. Y eso es lo que acabo de hacer en este momento. Tomé la contradicción y lo unifiqué con la hipótesis. Y esta va a ser adjunción de la hipótesis. Ahora, viendo en el axioma número 2, pues ya llevamos la construcción de esta parte. Dice que si X pertenece a B y que Y pertenece a B, entonces X por Y pertenecen a B. Podemos hacer una multiplicación de estos valores, que es 4/5 multiplicado por 5/2, y estamos diciendo que esto pertenece a B. Y esto va a ser por el axioma número 2. Entonces, si nosotros hacemos este producto, lo que nos va a quedar acá, 4/5 por 5/2, nos queda 2. Y estamos diciendo que 2 pertenece a B. Y esto va a ser más que todo por la simplificación en el paso número 3. O sea, es una simplificación que estoy haciendo acá. Nuevamente podemos tomar esta respuesta y podemos hacer un adjunto con el axioma número 1. Como lo hemos hecho en la anterior. Entonces puedo colocar que 3 pertenece a B también, en este caso, y eso va a ser adjunción del axioma 1. Entonces, observemos nuevamente en el caso de acá, estamos diciendo que si 2 pertenece a B y 3 pertenece a B, entonces puedo hacer un producto de estos dos. 2 por 3 van a pertenecer a B. Y eso va a ser por el axioma número 2. Entonces, si yo multiplico esto, pues me va a quedar que 6 va a pertenecer a B. Pero esto va a ser por el axioma, la simplificación en el paso número 6. Ahora, ustedes pueden darse cuenta acá de lo siguiente. De que estamos diciendo de que 6 pertenece a B, pero entre uno de los axiomas está que 6 no pertenece a B. Entonces, aquí se contradice al axioma 3. Entonces, nosotros podemos decir de que esto es falso. Es decir, que aquí hay una contradicción, aquí hay algo falso. Que 4/5 no pertenece a B, porque ya estamos demostrándolo por reducción al absurdo. Entonces, con esto estoy mostrando los ejemplos y pues, ¿cómo se llama? Espero que les sirva y nos vemos a la próxima. Nos vemos mañana.